Mil mensajes. Hoy estamos con el número 167 y avanzando en estos mil mensajes encontramos aquí algo que es llamativo y que a lo mejor más que mensajes quedan una serie de preguntas, de interrogantes que vale la pena hacerlas para nosotros luego tener claridad en muchas áreas y en mucho del ejercicio de vivir. Y se trata de buscar la propia legitimidad. Es decir, cuando un ser humano o un grupo formado por seres humanos o una institución o un país o cualquier otra agrupación realmente importante, cuando nosotros buscamos inclusive el para qué vivimos, estamos encontrando, si tenemos respuestas adecuadas, la legitimidad de la propia vida. Y esto genera, sin duda alguna, una fuerza comunicacional, una fuerza de convencimiento, una fuerza de motivación tan alta, tan grande, que realmente vale la pena que nosotros nos hagamos estas preguntas para encontrar la legitimidad personal, para encontrar esa legitimidad, ese para qué estamos vivos, el para qué estamos haciendo cosas, el para qué continuamos viviendo y que nos lleva realmente a muchas reflexiones, aunque estemos muy cerca del final de algo, siempre vale la pena profundizar el para qué, ese para qué que da la legitimidad. Porque nosotros enfrentamos, y es parte de nuestra teoría, al por qué con el para qué. El por qué justifica una realidad, una situación, y el para qué la legitima. Muchas veces las verdaderas respuestas a muchas interrogantes grandes de nuestra vida no están en el por qué, porque se puede circunscribir a una parte psicológica, a una parte biológica, a porque la esencia somos así, pero el para qué actuamos o no actuamos de una determinada forma se transforma en algo importante, vital para nosotros lograr bienestar, ese bienestar personal, ese bienestar que nos va a dar, como decíamos, la fuerza, la motivación, el impulso para continuar. Esto que podría llamarse, y podrían llamarlo algunas personas misión, para nosotros es mucho más, es una motivación a vivir fundamentado en el para qué. Y cuando nosotros comenzamos, y esta es la reflexión que le dejamos a manera de preguntas, cuando nosotros comenzamos a preguntar cosas, vamos a comenzar el para qué, por ejemplo, el para qué soy. Es la pregunta fundamental. No el por qué estoy vivo, no es por qué soy un ser humano. Esa pregunta es muy filosófica, es una pregunta de una profundidad tremenda, que es muy buena hacernoslas de vez en cuando, pero aquí es el para qué soy lo que soy en los momentos actuales, para qué soy y tengo todo lo que tengo dentro de mi existencia que me da cuerpo y me da presencia dentro de mi vida, que además de esa existencia tiene ese soplo orgánico del sistema, y para qué tengo conciencia. Yo creo que son tres preguntas básicas en el cual, por supuesto, la respuesta es libre, no la circunscriba a nada prejuiciado. El para qué soy nos va a dar realmente, cuando empezamos a vislumbrar las respuestas, nos va a dar mucha fuerza. La siguiente pregunta es, ¿para qué estoy donde estoy? Entonces eso nos va a ubicar en un espacio de lugar, quizás también, inclusive de tiempo, nos va a poner en contexto de por qué pertenecemos a la familia que pertenecemos, por qué hacemos lo que hacemos, dónde estamos como profesionales, como trabajadores, dónde estamos en muchos aspectos de la vida. Y ese estar realmente nos va a dar mucha seguridad. Probablemente nos plantea algunas interrogantes y esas interrogantes van a ser realmente muy valiosas porque nos van a hacer que nosotros nos podamos en un momento determinado preguntar si queremos, si deseamos, si podemos
estar en el sitio que estamos. Y si tenemos sueños de lograr nuevos sitios, de lograr nuevos elementos. Y la tercera pregunta, quizás muy relacionada con las otras dos porque conforman un triángulo mágico, esto del ser, el estar, se complementa con el ser, es decir, el hacer, perdón, con el hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros y para qué hacemos lo que estamos haciendo? Y estas preguntas, que son tan generales, nos comienzan a ubicar. ¿Por qué? Porque nosotros, y lo decía que es un hermoso triángulo, imagínense que aquí arriba, en el Ávila, está, en cualquiera de sus vértices está el ser, aquí está el estar y aquí está el hacer. Cuando nosotros comenzamos a planificar todo esto y a ver respuestas claras, a lo mejor no son respuestas definitivas, pero probablemente serán respuestas muy claras de acuerdo al contexto que estemos viviendo en un determinado momento. Entonces comenzamos realmente a plantearnos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que sabemos, lo que queremos saber porque no sabemos, y comenzamos realmente a accionar de una manera diferente. En este esquema de la legitimidad se puede fundamentar algo que hablaremos en alguno de los mensajes, que se llama el reinventaje. ¿Cuándo nos reinventamos los seres humanos? Nos reinventamos cuando queremos cambiar probablemente el estar, no estamos conformes con estar donde estamos, o por el contrario, el hacer, y no estamos conformes con lo que estamos haciendo, o los reinventajes más profundos que conllevan una mayor carga, un mayor estudio, análisis, son los reinventajes del ser. Puede ser de uno solo, puede ser de dos, puede ser de tres. Ese es un tema que tocaremos luego que nosotros hagamos las preguntas fundamentales del para qué. Ese buscar nuestra legitimidad, que muchas veces sirve inclusive en los duelos, en donde nos preguntamos siempre por qué por qué perdimos ese ser amado, o por qué perdimos lo que teníamos. Y se calma cuando nosotros comenzamos a preguntarnos, por supuesto, a respondernos el para qué. El para qué existió esa persona en mi vida, esa persona que ya no está por muerte o porque se fue de la vida, se fue del sitio. Entonces, cuando comenzamos a contestarnos los para qué, comenzamos a legitimarnos, comenzamos entonces a sentir que no es una mala acción, sino que pasó y que tenemos que aprender lo mejor de ello. Cuando nosotros, como personas, como pareja, como familia, como institución, como comunidad, como grupo, como nación, como sociedad, comenzamos a legitimarnos, comenzamos a encontrarle sentido verdadero al por qué vivimos. ¿Por qué? Porque lo llenamos del para qué vivimos y sus respuestas. Este es el mensaje número 167, es buscar la propia legitimidad. Yo les pido que en un ejercicio, inclusive con otras personas, comiencen a hacer esto. ¿Para qué? ¿Para qué soy? ¿Para qué estoy donde estoy? ¿Y para qué hago lo que hago? Y de las respuestas van a ser guías, no se van a confundir, todo lo contrario, se van a hacer. Para pensar en esto, en la legitimidad, lo dejamos con esta bellísima obra del pintor Calixto Pérez. Él es un pintor venezolano y esta es una hermosa visión de Caracas, de nuestra ciudad donde estamos, y la ciudad donde está el Patio Latinoamericano del Arte, en donde usted puede, en la Avenida Los Mangos, de la urbanización La Florida, ubicarlo y ver este cuadro y muchas otras obras de muchos pintores venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo mensaje y recuerde, busque su legitimidad y saldrá reforzado. Será hasta el próximo mensaje.